Laila se despertó antes de que el sol comenzara a asomarse por el horizonte. La luz tenue de la mañana se filtraba a través de las cortinas de su pequeña habitación, iluminando las paredes cubiertas de carteles de artistas que admiraba. Con un suspiro, se levantó de la cama, sintiendo el frío del suelo contra sus pies descalzos. Su rutina diaria comenzaba, y aunque la apremiaba un sentimiento de cansancio, había algo en su interior que la empujaba a seguir adelante. Mientras se vestía con su uniforme de limpiadora, sus pensamientos volaban hacia sus sueños. Laila siempre había soñado con ser artista, plasmar su visión del mundo en lienzos coloridos. Sin embargo, la dura realidad de su vida la mantenía atrapada en un ciclo de trabajos difíciles y escasos recursos. Se miró al espejo, acomodándose el cabello en una coleta desordenada, y se dijo a sí misma que algún día, cuando tuviera la oportunidad, mostraría al mundo su arte. El camino al hotel era una mezcla de olores y sonidos que la acompañaban cada mañana. Pasaba junto a puestos de comida, donde los vendedores ofrecían deliciosos tacos y tortas, pero su estómago apenas podía permitirse un café. La ciudad era un crisol de culturas, un lugar donde la riqueza y la pobreza coexistían, y ella, con su uniforme modesto, se sentía como un fantasma en medio de la opulencia que la rodeaba. Al llegar al Hotel Almas, la fachada imponente la recibió como siempre. Era un lugar que parecía sacado de un cuento de hadas, con mármoles brillantes y candelabros deslumbrantes. Laila siempre se sentía invisible entre aquellos lujos desmedidos, pero había algo en ese entorno que la fascinaba. A menudo se detenía un momento en la entrada, admirando la belleza de la decoración, imaginando que un día sería ella quien brillaría en ese mundo. Mientras comenzaba su jornada de limpieza, Laila se sumergió en sus pensamientos. Su mente divagaba hacia los colores vibrantes que deseaba usar en sus pinturas. Con cada habitación que limpiaba, se imaginaba transformando esos espacios en obras de arte, pero con cada deslizamiento del trapo por las superficies brillantes, la realidad la golpeaba con fuerza. Era una limpiadora, y su arte parecía un sueño distante, casi imposible. Esa mañana, mientras limpiaba los pasillos del hotel, sintió la rutina pesada de su trabajo. Las mismas caras, los mismos lujos, la misma indiferencia. Era como si el mundo la ignorara, como si su trabajo no tuviera valor, pero a pesar de todo, había un rincón en su corazón que mantenía viva la chispa de la esperanza. Todo cambió cuando, en su turno habitual, le asignaron la limpieza de la suite presidencial. Mientras ascendía por el ascensor, su corazón latía con fuerza. Nunca había estado en un lugar tan lujoso, y la idea de ver cómo vivían los ricos la llenaba de una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Al abrir la puerta de la suite, un aroma a flores frescas la envolvió, y sus ojos se abrieron de par en par ante la magnificencia del lugar. La decoración era exquisita, con muebles de diseño y vistas impresionantes de la ciudad. Mientras se movía de un lado a otro, limpiando y organizando, Laila se perdió en sus pensamientos, imaginando cómo sería vivir en un lugar así. Se preguntaba si alguna vez podría tener una vida así, si sus sueños de ser artista podrían convertirse en realidad. Pero de pronto, el sonido de una voz profunda la sacó de su ensueño. Amir, el heredero del hotel, entró en la suite sin previo aviso. Laila, sorprendida, se giró hacia él, sintiendo que su corazón se detenía por un momento. Era un hombre que emanaba confianza, con una presencia que llenaba la habitación. Sus ojos oscuros se posaron en ella, y en ese instante algo en el aire cambió. Ambos se sintieron atraídos por una conexión inexplicable. Amir, frustrado tras una llamada familiar que le había dejado un nudo en el estómago, no esperaba
encontrar a alguien como Laila en ese momento. Ella, con su uniforme sencillo y su mirada curiosa, era un respiro de aire fresco en su mundo de riqueza y expectativas. A pesar de las diferencias que los separaban, había algo en ella que lo intrigaba. La joven se sentía intimidada, pero al mismo tiempo había una chispa de valentía que la impulsaba a mantenerse firme. Los dos intercambiaron palabras cautelosas, como si cada frase fuera un paso en un terreno desconocido. Laila intentó concentrarse en su trabajo, pero la presencia de Amir era imposible de ignorar. Hablaban de trivialidades, pero bajo la superficie había una tensión palpable, una atracción que crecía con cada segundo que pasaba. A medida que la conversación se desarrollaba, Laila se sentía cada vez más cómoda. Compartió un poco sobre sus sueños artísticos, hablando con pasión sobre los colores y las formas que la inspiraban. Amir escuchaba atentamente, fascinado por la forma en que sus ojos brillaban al hablar de su arte. En un instante, Laila se dio cuenta de que, a pesar de sus diferencias de clase, había algo en sus corazones que resonaba. Sin embargo, la realidad de sus mundos diferentes pronto comenzó a cernirse sobre ellos como una sombra. Laila sabía que su vida era distante de la de Amir, que él pertenecía a un mundo que parecía inalcanzable. La inseguridad se apoderó de ella y las dudas comenzaron a asomar en su mente. ¿Qué podría ofrecerle ella a un hombre como él? ¿Cómo podría unirse a su vida de lujos y expectativas? Amir, por su parte, sentía la presión de sus responsabilidades familiares. Aunque había algo en Laila que lo atraía con fuerza, su familia había trazado un camino para él que no incluía a una mujer de clase baja. La lucha interna que experimentaba lo dejó inquieto, y a medida que sus sentimientos por Laila crecían, también lo hacía la inquietud por lo que eso significaría ya para su futuro. Ambos se despidieron con una mezcla de esperanza y temor, sabiendo que habían encontrado algo especial, pero también conscientes de los obstáculos que tendrían que enfrentar. Laila se retiró de la suite, su mente llena de pensamientos sobre el encuentro inesperado, mientras que Amir se quedó allí, sintiendo un vacío en su pecho que no podía explicar. La conexión que habían compartido era solo el comienzo de una historia que ni siquiera podían imaginar. Laila caminaba por las calles de la ciudad, sintiéndose más pesada que de costumbre. El eco de las risas y las conversaciones de sus amigos resonaban en su cabeza mientras se dirigía a su pequeño apartamento. Había pasado el día en el hotel, limpiando habitaciones que pertenecían a personas que parecían vivir en un mundo completamente diferente al suyo. La opulencia que la rodeaba a menudo la hacía sentir como una sombra, un mero espectador en un espectáculo del que jamás podría ser parte. A medida que se acercaba a su hogar, las inseguridades la invadían. ¿Qué había en ella que pudiera interesar a un hombre como Amir? Las dudas la atormentaban, y cuando llegó a su puerta se sintió abrumada por la necesidad de hablar con alguien, de compartir sus temores. Al entrar, encontró a sus amigos reunidos en la sala, riendo y disfrutando de una tarde de juegos. Sin embargo, cuando se sentó con ellos, la conversación se desvió hacia ella. ¿Y qué hay de tu nuevo amigo, Laila? ¿Ese chico rico? Preguntó una de sus amigas con un tono que denotaba escepticismo. No sé, chicas, es solo un amigo, respondió Laila, tratando de restarle importancia. Pero en el fondo sabía que había algo más. La chispa que había sentido con Amir era innegable, y eso la aterraba. Sus amigos comenzaron a hablar de lo que significaba salir con alguien de una clase social diferente, y las palabras comenzaron a perforar su confianza. No te engañes, Laila. Los ricos solo ven a las personas como tú como un entretenimiento, dijo una de ellas. No tienes nada en común. Al final, solo eres una limpiadora para él.
Esas palabras resonaron en su mente como un eco cruel. A pesar de haber compartido momentos sinceros con Amir, las voces de sus amigos la hacían cuestionar su valía. ¿Era suficiente solo ser ella misma? Sin poder soportar más la conversación, Laila se levantó y salió a la terraza. La noche era fresca y el aire estaba impregnado del aroma de las flores que florecían en primavera. Miró hacia las estrellas, buscando respuestas en su brillo. ¿Por qué Amir se había interesado en ella? ¿Podía realmente ser feliz con alguien que pertenecía a un mundo donde ella no tenía cabida? Mientras se sumía en sus pensamientos, sintió una punzada de tristeza. La idea de perder a Amir antes de siquiera comenzar a conocerlo la llenaba de angustia. Por otro lado, Amir se encontraba en una situación igualmente complicada. Sentado en su oficina, rodeado de muebles de lujo y decoración exquisita, sentía que el aire se volvía más denso con cada segundo que pasaba. Su familia había comenzado a presionarlo sobre sus responsabilidades, y la expectativa de ser el sucesor del imperio familiar lo oprimía. Aunque su corazón latía con fuerza cada vez que pensaba en Laila, sabía que su amor no sería bien recibido en la tradición conservadora que su familia representaba. La presión de su padre y su madre, quienes esperaban que él se comprometiera con una mujer de su nivel social, se intensificaba. Amir recordaba la risa contagiosa de Laila, la forma en que iluminaba la habitación con su presencia. Era fácil sentirse vivo a su lado, pero la sombra de la desaprobación familiar lo mantenía cautivo. A menudo se preguntaba si podría ser feliz, si podría ser él mismo, fuera de las expectativas que su apellido traía consigo. La idea de decepcionar a su familia, especialmente a su madre, quien había sacrificado tanto por su bienestar, lo mantenía en un estado de duda constante. Sin embargo, había un rincón en su corazón donde la esperanza crecía. Había escuchado las historias de su madre sobre el amor verdadero, ese que desafía las normas y supera las barreras. Aunque ella nunca había podido vivir su propio amor, sus relatos eran vívidos y emocionantes, llenos de pasión y sacrificio. Amir anhelaba esa misma libertad, la oportunidad de amar a Laila sin miedo, pero en ese momento la voz de su madre resonaba en su mente, advirtiéndole sobre las complicaciones de un amor que no era aceptado. Esa noche, Amir decidió que debía hablar con su madre. Quería entender su perspectiva, sus temores y sus esperanzas. Necesitaba saber si había alguna posibilidad de que su madre pudiera aceptar a Laila, o si la historia de amor de su madre sería una advertencia para él. Con determinación, se dirigió a la sala de estar donde su madre estaba leyendo. «Mamá, ¿podemos hablar?», preguntó Amir con un tono que delataba su nerviosismo. Su madre levantó la vista, sorprendida por la seriedad en su voz. «Claro, hijo. ¿Qué sucede?», respondió, cerrando el libro y dándole toda su atención. Amir tomó aire, sintiendo cómo las palabras se acumulaban en su garganta. «Quiero hablarte sobre Laila. Ella es diferente, pero es especial para mí», confesó, temiendo la reacción de su madre. La mirada de su madre se tornó seria. «Amir, tú sabes lo que nuestra familia espera de ti. No es solo un asunto entre tú y Laila. Hay tradiciones, hay un legado», dijo, su tono lleno de preocupación. Amir sintió que su corazón se encogía. «Pero mamá, ¿no crees que el amor es más importante que todo eso? ¿No crees que deberíamos ser libres de amar a quien queramos?», insistió, buscando alguna chispa de comprensión en su madre. Su madre suspiró, recordando su propia juventud, un tiempo en el que ella también había estado enamorada de alguien que no era de su clase. La historia de su primer amor se había convertido en un recuerdo doloroso, una lección sobre lo que significaba sacrificar la felicidad por las expectativas familiares. «Amir, yo también conocí un amor prohibido,
Era un hombre de clase baja, y aunque lo amé con todo mi corazón, su situación era complicada. La presión familiar me hizo tomar decisiones difíciles, confesó, su voz temblando ligeramente. Laila, quien había estado escuchando detrás de la puerta, sintió que su corazón se detenía. La conexión entre Amir y su madre era palpable, y las palabras de la mujer resonaban en su propia vida. ¿Podría ella también ser un amor prohibido? ¿Era realmente posible que el amor pudiera superar las barreras sociales? Se sintió atraída por la historia de la madre de Amir, como si cada palabra la tejiera más profundamente en el destino de Amir. Mientras tanto, Amir continuaba escuchando atentamente a su madre, sintiendo que las historias del pasado tenían el poder de moldear su futuro. A veces, el amor que sentimos nos lleva a caminos inesperados, pero siempre debemos considerar las consecuencias, concluyó su madre, su voz suave y llena de sabiduría. Amir asintió, sintiendo que estaba en una encrucijada. Podía seguir el camino que su madre había tomado, o podría desafiarlo y buscar su propia verdad. Laila, aún detrás de la puerta, sintió la necesidad de entrar, de ser parte de esa conversación, pero el miedo la detuvo. ¿Qué pasaría si Amir decidía seguir el camino de su madre? ¿Qué pasaría si su amor no era suficiente? Con el corazón lleno de dudas, se alejó, sintiendo que el destino de su historia con Amir aún estaba en el aire, suspendido entre el amor y la tradición. Laila y Amir se encontraban en el corazón de la ciudad, donde los rascacielos de cristal contrastaban con las pequeñas calles empedradas que solían explorar juntos. Era una tarde soleada, y la luz del sol se filtraba entre las hojas de los árboles, creando un mosaico de sombras en el suelo. Laila, con su cabello ondeando suavemente al viento, sonreía mientras Amir le contaba sobre sus sueños de infancia. Había algo especial en esos momentos compartidos, un resplandor de autenticidad que ambos anhelaban en sus vidas tan diferentes. Mientras caminaban, Laila no podía evitar sentir que, por primera vez, estaba viendo el mundo a través de los ojos de alguien que no la juzgaba por su estatus. Amir era diferente. Él valoraba su risa, su pasión por el arte y su forma de ver la vida. A medida que se adentraban en un pequeño mercado local, Laila tocó una pintura en una de las tiendas, admirando el uso del color y la emoción que transmitía. Amir, observando su reacción, decidió comprarla como un gesto simbólico de su creciente conexión. El vendedor, un anciano con una sonrisa amable, les ofreció una taza de té mientras Laila se perdía en la belleza de la obra. Amir, apoyándose en la mesa, la miraba con un brillo de admiración en sus ojos. «Eres una artista en el alma, Laila. Deberías mostrarle al mundo lo que eres capaz», le dijo, sus palabras llenas de sinceridad. Ella sonrió, un poco avergonzada, pero su corazón se llenó de calidez. En ese instante, se dio cuenta de que Amir veía algo en ella que ni siquiera ella misma había podido reconocer. A medida que los días pasaban, sus encuentros se volvieron más frecuentes y cada uno de ellos era una mezcla de alegría y vulnerabilidad. Se sentaban en parques, compartían risas y confesiones mientras los pájaros cantaban alrededor de ellos. Amir le contaba sobre su vida en el hotel, sus responsabilidades y la presión que sentía por su familia, mientras Laila le relataba sus sueños de ser artista y su lucha diaria para salir adelante. Era como si cada charla los acercara más, como si compartieran un secreto que el mundo exterior no podía comprender. Sin embargo, la burbuja de felicidad que habían creado estaba a punto de estallar. Una tarde, mientras caminaban por la orilla del río, Amir recibió una llamada inesperada de su familia. Su expresión cambió de inmediato, y Laila sintió que el aire se volvía denso. Con cada palabra que Amir pronunciaba, su corazón se hundía. La voz, al otro lado de la línea,
Era firme y autoritaria, exigiendo que regresara a casa de inmediato. Laila observó con ansiedad cómo su rostro se tornaba serio y en su interior una sombra de miedo comenzó a insinuarse. Cuando Amir colgó, Laila sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «¿Qué sucede?», preguntó intentando mantener la calma, aunque su voz temblaba. Amir se volvió hacia ella, su mirada una mezcla de dolor y determinación. «Mi familia. ¿O quieren que vuelva? Hay cosas que debo atender», respondió, sus palabras cargadas de una tristeza que Laila nunca había visto en él. Era como si toda la luz de su conexión se desvaneciera en un instante. «¿Y si no quieres ir?», Laila preguntó, esperando que él pudiera encontrar la fuerza para desafiar las expectativas familiares. Pero Amir sabía que no era tan simple. «Laila, la presión es inmensa. No puedo simplemente ignorar lo que esperan de mí», dijo, su voz quebrada. Ella sentía que cada palabra lo alejaba más de ella, como si la distancia entre sus mundos se ampliara repentinamente. Con el corazón pesado, Laila intentó ser fuerte. «Amir, no quiero que elijas entre mí y tu familia, pero ¿qué pasará con nosotros?», preguntó, su voz casi un susurro. La incertidumbre la envolvía y el miedo a perderlo la asfixiaba. Amir la miró con una mezcla de tristeza y amor. «Te prometo que no es fácil para mí. Lo que siento por ti es real, pero no sé si podré luchar contra lo que mi familia quiere», admitió, su rostro lleno de conflicto. Ella asintió, sintiendo lágrimas amenazando con escapar de sus ojos. «No quiero que sientas que tienes que elegir. Solo no quiero perderte», dijo, su voz quebrándose. Amir dio un paso hacia ella, tomando su mano con suavidad. «Nunca me perderás, Laila. Siempre estarás en mi corazón, no importa lo que pase», aseguró, pero sus palabras sonaban vacías frente a la realidad que enfrentaban. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Laila intentaba mantenerse ocupada con su trabajo en el hotel, pero cada rincón le recordaba a Amir. La suite presidencial, donde se conocieron, parecía un mundo diferente. Cada vez que limpiaba la habitación, sentía su ausencia como una sombra que la seguía. El eco de sus risas y las conversaciones que compartieron llenaban el aire, y la nostalgia la consumía. No podía evitar preguntarse si Amir realmente regresaría, o si su amor sería solo un recuerdo fugaz. Mientras tanto, Amir se debatía entre sus sentimientos y las expectativas que lo rodeaban. En su hogar, las conversaciones se tornaron más intensas. Su madre, preocupada por el futuro de su hijo, insistía en que debía concentrarse en su carrera y en las tradiciones familiares. La presión era abrumadora, y Amir se sentía atrapado en un laberinto sin salida. Cada vez que pensaba en Laila, su corazón se oprimía, pero al mismo tiempo el peso de su familia se volvía cada vez más difícil de ignorar. Una tarde, mientras caminaba por los jardines de su casa, Amir recordó las palabras de Laila. «Te prometo que no es fácil para mí». Esa declaración resonaba en su mente. A pesar de la presión, había algo en su amor que lo hacía sentir vivo, como si cada momento con Laila le recordara quién era realmente. La lucha interna se intensificaba y Amir comenzó a cuestionarse si estaba dispuesto a sacrificar su felicidad por las expectativas de otros. Así, en medio de la tormenta emocional, Laila y Amir se encontraban en un punto crucial de sus vidas. Cada uno luchando con sus propios demonios, pero con la esperanza de que el amor pudiera ser suficiente para superar las barreras que los separaban. Sin embargo, el destino, siempre caprichoso, tenía planes que ninguno de los dos podía prever. La incertidumbre se cernía sobre ellos y el futuro que soñaban parecía más distante que nunca. Laila se encontraba en el pequeño departamento que compartía con su madre. El olor a café recién hecho
llenaba el aire y la luz del día se filtraba a través de las cortinas. A pesar de la calidez del hogar, su corazón estaba en un torbellino. Había tomado la decisión de hablar con Amir, de proponerle luchar por su amor, pero la idea de abrirse a él la llenaba de inseguridad. A menudo se preguntaba si estaba lista para enfrentar las dificultades que venían con su relación. Mientras se miraba en el espejo, Layla se recordó a sí misma que el amor verdadero merecía ser defendido. La imagen de Amir, con su mirada intensa y su sonrisa cautivadora, cruzó su mente. Se dio cuenta de que, a pesar de las diferencias y la presión que enfrentaban, su conexión era auténtica. Decidida, se puso un vestido sencillo pero bonito, uno que la hacía sentir fuerte y segura. No podía permitir que el miedo a lo que otros pensaran o dijeran la detuviera. Esa tarde, en el parque donde solían encontrarse, Layla lo esperó con el corazón latiendo con fuerza. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, creando un ambiente casi mágico. Cuando vio a Amir acercarse, su ansiedad se transformó en una mezcla de emoción y nerviosismo. Él lucía cansado, como si las expectativas familiares lo estuvieran consumiendo, pero su mirada se iluminó al verla. «Hola, Layla», saludó Amir con su voz profunda y suave mientras se sentaba a su lado en el banco. «Hola, Amir, ¿cómo estás?», preguntó ella tratando de leer su expresión. «He estado pensando mucho en nosotros», confesó él mirando al horizonte. Layla sintió que su corazón se detenía un momento. Era el momento que había esperado, el momento para ser valiente. «Yo también he estado pensando», dijo tomando aire. «Quiero que luchemos por lo que sentimos. No importa lo que digan. Los demás...» Amir la miró. Sus ojos reflejaban sorpresa y al mismo tiempo un destello de admiración. Sin embargo, había una sombra de duda en su expresión. «Layla, tengo miedo. Mi familia no lo aceptará, ya lo sabes. Lo sé, pero ¿y si nunca lo intentamos? No quiero vivir una vida llena de «y sí». El silencio se instaló entre ellos como un manto pesado. Layla podía sentir la tensión en el aire, la lucha interna que enfrentaba a Amir. Él se pasaba la mano por el cabello, como si intentara despejar sus pensamientos. «Es complicado. Mi abuelo siempre ha sido una figura clave en mi vida. Siempre ha luchado contra las expectativas familiares. Pero...» se detuvo, buscando las palabras adecuadas. «Me gustaría que pudiéramos encontrar una forma de que esto funcione». Layla sintió un destello de esperanza. La mención de su abuelo le dio a entender que había un modelo a seguir, alguien que también había enfrentado los desafíos de las diferencias sociales. ¿Y si hablamos con él? Quizás él podría ayudarnos a entender cómo enfrentar esto, sugirió Layla, sintiendo que cada palabra la impulsaba más hacia la posibilidad de un futuro juntos. Amir frunció el ceño, pensativo. «No sé si eso sería una buena idea, Layla. Mi abuelo es una persona muy tradicional, pero también es un hombre sabio. Quizás él podría ver lo que nosotros vemos». Un suspiro escapó de los labios de Amir. Layla podía ver cómo la lucha interna continuaba en su mirada. Sabía que no sería fácil, pero la idea de que su amor pudiera ser respaldado por una figura tan importante en su vida le daba fuerza. «No quiero que te lastimen, Layla. No quiero que sufras por mi familia», dijo Amir con una sinceridad desgarradora. «No me lastimarán si estamos juntos. La vida es demasiado corta para preocuparnos por lo que piensen los demás». Amir la miró, como si estuviera evaluando su determinación. De pronto, su expresión cambió, y una chispa de resolución se encendió en sus ojos. «Está bien, haremos esto. Lucharé por ti, por nosotros». Layla sintió que su corazón estallaba de alegría. Por un momento el miedo se desvaneció, dejando solo el resplandor de su amor.
Se acercó a él y entrelazó sus dedos con los de Amir, un gesto que simbolizaba su compromiso mutuo. Sin embargo, la felicidad fue efímera. Días después, mientras Amir se encontraba en una reunión familiar, recibió una llamada que cambiaría todo. Su abuelo, a quien tanto admiraba, había sido ingresado al hospital. La noticia lo golpeó como un rayo, y el peso de la responsabilidad volvió a caer sobre sus hombros. Laila estaba en el hotel cuando recibió un mensaje de Amir. «Necesito verte, es urgente». Su corazón se hundió al leerlo. Se apresuró a salir, dejando a un lado las tareas del día, sintiendo que algo grave estaba por suceder. Al llegar al parque, encontró a Amir sentado en una banca, con la mirada perdida en el suelo. Su expresión era grave, y Laila sintió que un nudo se formaba en su garganta. «¿Qué pasó?», preguntó, acercándose con cautela. «Mi abuelo... Su salud se ha deteriorado rápidamente. Los médicos dicen que no le queda mucho tiempo», dijo Amir, su voz temblorosa. «Siento que debo estar allí para mi familia». Laila sintió una punzada de dolor. Sabía lo importante que era el abuelo de Amir para él, pero también comprendía lo que eso significaba para su relación. Las expectativas familiares, la presión, todo se intensificaba en ese momento. «¿Y qué vas a hacer?», preguntó Laila, tratando de mantener la calma mientras su corazón se aceleraba. «No lo sé. Mi familia esperará que asuma el control, que cumpla con lo que se espera de mí. Sé que lo que siente mi abuelo es real, pero...» Laila interrumpió, su voz llena de determinación. «No tienes que elegir entre tu familia y yo. Podemos encontrar una forma de hacer que esto funcione». Amir la miró, sus ojos llenos de dolor y confusión. «Quiero que estés a mi lado, pero no quiero que sufras por mi carga». La impotencia se apoderó de Laila. Quería ayudar, quería ser su apoyo, pero la sombra de la presión familiar lo envolvía todo. «Amir, esto no tiene que ser el final. Podemos encontrar una manera de hablar con tu abuelo, de hacerle entender lo que sentimos». Él bajó la mirada, luchando contra sus propios demonios. Laila sabía que estaba lidiando con una tormenta interna, una batalla entre el amor y la lealtad familiar. La noche se adueñó del parque y las luces de la ciudad comenzaron a brillar. Laila se sentó junto a Amir, sintiéndose impotente. La situación estaba fuera de su control y no sabía cómo ayudarlo. «Prométeme que no dejarás que esto te cambie», dijo ella buscando sus ojos. «Prométeme que lucharás por nosotros». Amir asintió lentamente, pero su mirada seguía llena de incertidumbre. Laila sintió que su corazón se rompía por dentro. Sabía que el camino por delante sería difícil, que las expectativas familiares y la salud de su abuelo pesaban como una losa sobre sus hombros. La noche se volvió silenciosa, y en ese silencio, Laila se dio cuenta de que el amor a menudo requiere sacrificio, pero también valentía. Estaba dispuesta a luchar, pero Amir tendría que encontrar su propia fuerza. Mientras se sentaban juntos, la esperanza y el miedo coexistían en sus corazones, entrelazándose como sus dedos, en medio de un mundo que parecía querer separarlos. Laila se encontraba sentada en un banco del parque, un lugar que había elegido deliberadamente por su tranquilidad. El murmullo de las hojas, al ser acariciadas por el viento, le proporcionaba una paz momentánea. Sin embargo, su mente estaba ocupada por la reciente decisión de visitar al abuelo de Amir. Había sentido una profunda conexión con él a través de las historias que Amir le había contado, y su corazón latía con fuerza al pensar en lo que podría suceder. La idea de compartir un momento con un hombre que había vivido tantas experiencias, que había amado y sacrificado, la llenaba de un valor inesperado. Finalmente, Laila se armó de valor y decidió que era el momento de dar ese paso.
La tarde estaba soleada, y ella eligió un vestido ligero que le recordaba a los días de verano de su infancia. Al llegar a la casa de Amir, su corazón latía más rápido. La casa era elegante, con un jardín bien cuidado que hablaba de la dedicación y el amor que se había puesto en cada rincón. La puerta se abrió, y la sonrisa de Amir la recibió con calidez. Sus ojos brillaban con una mezcla de sorpresa y alegría al verla. «No esperaba verte hoy», dijo Amir, tomando su mano con suavidad. «Quería conocer a tu abuelo», respondió Laila, sintiendo que en sus palabras había un impulso más profundo que simplemente una visita. Amir la condujo a la sala donde su abuelo solía pasar sus horas, rodeado de libros y recuerdos. La habitación estaba impregnada de un aroma a madera y a historias no contadas. Laila se sintió un poco nerviosa, pero la calidez que emanaba el lugar la hizo sentir más cómoda. Al entrar, el abuelo de Amir la recibió con una sonrisa que iluminaba su rostro. «Ah, Laila, he oído mucho sobre ti», dijo el anciano, su voz rasposa pero llena de vida. Laila se sentó junto a él, sintiendo que estaba a punto de participar en un intercambio de sabiduría que podría cambiar su vida. A medida que conversaban, el abuelo comenzó a compartir historias de su juventud, de amores perdidos y sacrificios que había hecho por su familia. Laila escuchaba atentamente, cada palabra resonando en su corazón. Hablaba de cómo el amor verdadero a menudo se enfrenta a desafíos, especialmente en un mundo que a veces parece no entenderlo. «El amor no siempre es fácil, querida», dijo el abuelo, mirando profundamente a los ojos de Laila. «A veces uno debe sacrificar su propia felicidad por el bienestar de aquellos que ama. Pero eso no significa que debas renunciar a lo que sientes». La sabiduría del anciano la inspiró. En su lucha por aceptar su amor por Amir, se dio cuenta de que ella también podía ser parte de una historia que valía la pena contar. La conversación fluyó con naturalidad, y Laila se sintió aliviada al poder compartir sus propios sueños y temores. Se dio cuenta de que, a pesar de las diferencias entre sus mundos, había un hilo común que los unía, el deseo de ser felices a su manera. Mientras tanto, Amir observaba a Laila y su abuelo, sintiéndose aliviado al ver la conexión que se estaba formando. Era un momento que había deseado, una representación de lo que su vida podría ser, la unión de su amor por Laila y el legado de su familia. Sin embargo, a medida que la tarde avanzaba, también se dio cuenta de que el tiempo se estaba agotando y que regresar al mundo exterior significaría enfrentarse a la desaprobación de su madre. Después de un rato, Laila se despidió con un abrazo tierno, sintiendo que había ganado un aliado en esa lucha por el amor. Al salir, Amir la tomó de la mano y juntos caminaron por el jardín. La tarde se tornó mágica y el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. «¿Cómo te sientes?», preguntó Amir, su voz suave pero llena de inquietud. «Inspira confianza», respondió Laila, con una sonrisa que iluminaba su rostro. «Tu abuelo tiene una forma de ver el amor que me hace sentir que podemos enfrentar cualquier cosa». Amir sintió una mezcla de esperanza y preocupación. Por un lado, había una chispa renovada en Laila, pero por otro, la sombra de su familia seguía acechando. Sabía que su madre no vería con buenos ojos la relación, y eso lo llenaba de ansiedad. Pero en ese instante, mientras miraban las flores, que comenzaban a cerrarse para la noche, Amir permitió que su corazón hablara más fuerte que su mente. «Quizás podamos hacer que esto funcione», dijo él, su voz temblando ligeramente. «Quizás podamos demostrarles que nuestro amor es real». Mientras discutían sus sueños y esperanzas,
Laila sintió que, por primera vez, había una posibilidad real de que su amor pudiera superar las barreras que se interponían. Sin embargo, la felicidad fue interrumpida por una llamada que Amir recibió al llegar a su casa. La voz al otro lado de la línea era la de su madre, y en su tono había una mezcla de preocupación y desdén que hizo que el estómago de Amir se revolviera. «Amir, necesito hablar contigo», dijo ella con un tono que no dejaba lugar a dudas sobre la urgencia de la situación. Cuando terminó la llamada, Amir se sintió abrumado. Su madre había descubierto su relación con Laila a través de una amiga que lo había visto con ella en el parque. La decepción y la ira en su voz eran palpables, y ahora Amir se encontraba de nuevo en la encrucijada entre su amor por Laila y las expectativas familiares que siempre había sentido como un peso sobre sus hombros. «Debo enfrentar a mi madre», anunció Amir, su voz temblando ligeramente. Laila lo miró, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que esta era una prueba crucial para su relación, pero también entendía que Amir necesitaba ser honesto con su familia. Con un gesto de apoyo, Laila le tomó la mano y lo condujo hacia la entrada de la casa. «Voy contigo», dijo ella, decidida a no dejar que el miedo la dominara. Al entrar, el ambiente era tenso. La madre de Amir, una mujer de porte elegante, pero con una mirada que podía cortar el aire, los esperaba en la sala. Había un silencio pesado que parecía presagiar la tormenta que estaba por venir. Amir se sintió pequeño bajo la mirada de su madre, pero Laila, a su lado, le recordó su fortaleza. «Amir, no puedo creer que estés con ella», dijo su madre, su voz llena de decepción. Laila sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Tenía miedo, pero también sabía que era el momento de hablar. Con un profundo suspiro, dio un paso adelante. «Señora, entiendo que esto puede ser difícil de aceptar, pero Amir y yo nos amamos. No somos solo dos personas de mundos diferentes. Somos dos almas que se han encontrado en este vasto universo». La madre de Amir frunció el ceño. Su expresión era una mezcla de incredulidad y enojo. Laila podía ver cómo su voz temblaba ligeramente, pero permaneció firme. «No puedes estar con alguien como ella, Amir. Nuestra familia tiene un legado que mantener. No puedo permitir que arruines tu futuro por un capricho». Amir sintió una oleada de ira y tristeza. Había pasado tanto tiempo sintiéndose atrapado por las expectativas de su madre, y ahora, al mirar a Laila, comprendía que no podía seguir viviendo de esa manera. «Mamá, no es un capricho. Laila es más que eso. Ella me hace feliz y me inspira a ser mejor. No puedo simplemente ignorar lo que siento por ella». La conversación se tornó intensa, con palabras que cortaban como cuchillos y emociones que se desbordaban. Laila observaba, sintiendo que el futuro de su amor pendía de un hilo, mientras Amir se enfrentaba a la batalla más importante de su vida. La desaprobación de su madre era un peso enorme, pero el amor que sentía por Laila lo empujaba a luchar. A medida que la tensión aumentaba, Laila se dio cuenta de que la lucha por su amor apenas comenzaba, y que las decisiones que Amir tomara en ese momento podrían cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. La mañana en que Amir recibió la devastadora noticia del fallecimiento de su abuelo, el sol brillaba con una intensidad inquietante. La luz que se filtraba a través de las ventanas del lujoso hotel parecía burlarse de su dolor. Había estado en la sala de su suite, mirando por la ventana hacia la ciudad que solía parecerle vibrante y llena de posibilidades. Sin embargo, ahora todo se sentía gris y vacío. La voz del médico resonaba en su mente, repitiendo las palabras que había escuchado. «Lo siento, Amir, no hemos podido hacer nada». Su abuelo, el único miembro de la familia que había comprendido sus luchas y deseos, ya no estaba.
Amir se sentó en el borde de la cama, tratando de procesar la pérdida. La figura de su abuelo siempre había sido un faro en su vida, un hombre que había desafiado las expectativas sociales y familiares, un rebelde que había amado sin restricciones. La tristeza se mezclaba con la confusión. ¿Por qué la vida parecía tan cruel? ¿Por qué había que perder a quienes más amamos para darnos cuenta de lo valioso que eran? Con la mente nublada por el dolor, Amir decidió que debía ir al funeral, no solo por su abuelo, sino porque en el fondo sabía que necesitaba a Laila. Ella había sido un refugio en su vida, una luz en medio de la tormenta, y ahora más que nunca deseaba su apoyo. Su relación había enfrentado tantas dificultades, pero la conexión que compartían era irrompible. Había algo en Laila que lo hacía sentir vivo, algo que lo empujaba hacia adelante, incluso en los momentos más oscuros. Cuando llegó al cementerio, el ambiente era sombrío. Los rostros de los asistentes reflejaban el mismo dolor que él sentía. La familia de Amir, con sus miradas serias y sus murmullos, se congregaba alrededor de la tumba. No había lugar para las emociones débiles, no había lugar para el amor que él había encontrado en Laila. La presión era palpable, podía sentirla incluso antes de que comenzara la ceremonia. Sin embargo, en medio del duelo, su mente divagó hacia recuerdos de su abuelo, hacia las historias que solía contar sobre el amor y el sacrificio, y hacia cómo había desafiado a su propia familia por seguir su corazón. Mientras el sacerdote pronunciaba las palabras solemnes, Amir sintió que algo se despertaba dentro de él. Recordó una conversación que había tenido con su abuelo sobre cómo las barreras sociales no son más que ilusiones construidas por las expectativas de la sociedad. El amor verdadero no conoce clases ni límites, le había dicho. En ese momento, Amir comprendió que debía honrar la memoria de su abuelo de la única manera que tenía sentido, rompiendo el ciclo de rechazo que había marcado su familia durante generaciones. Durante el funeral, se acercó a un viejo amigo de su abuelo. Era un hombre canoso, con una mirada profunda que parecía haber visto más de lo que las palabras podían expresar. Mientras los demás se retiraban, Amir lo abordó, buscando respuestas, buscando consuelo. Fue entonces cuando el viejo amigo, con voz temblorosa, le relató la historia que cambiaría su perspectiva para siempre. Tu abuelo tuvo un amor prohibido. Amir, comenzó el hombre, su voz llena de nostalgia. Ella era de clase baja, una mujer valiente que desafió a su familia y a la sociedad por amor. Cuando tu abuelo decidió estar con ella, su familia se opuso rotundamente. Sin embargo, él persistió. A pesar de las dificultades, ambos se amaron profundamente. La fortuna que hoy ustedes disfrutan proviene de ese amor, de los sacrificios que hicieron para estar juntos. Amir se sintió abrumado por las emociones. La historia de su abuelo resonaba en su corazón, y comprendía que ese amor prohibido había sido la base de su existencia. La riqueza y el estatus que tanto valoraban, su familia eran, en última instancia, un eco de un amor que había desafiado todas las normas. En ese instante, Amir entendió que no podía dejar que la historia se repitiera. No podía dejar que su relación con Laila fuera destruida por las expectativas de su familia. Más tarde, en un rincón apartado del cementerio, Amir, finalmente, se dio la vuelta y se dirigió a Laila. La había visto entre la multitud, su rostro lleno de tristeza y preocupación. Sin pensarlo dos veces, se acercó a ella y sus brazos la rodearon con fuerza. En ese abrazo sintió cómo su corazón se calmaba. A pesar de la pérdida, había esperanza. La conexión que compartían era más fuerte que cualquier barrera social. Laila, dijo Amir, su voz un susurro que apenas podía contener la emoción.
No puedo seguir viviendo bajo el peso de las expectativas de mi familia. No puedo perderte. Quiero que estemos juntos, sin importar lo que digan los demás. No quiero repetir la historia de rechazo que ha marcado a mi familia. Quiero construir algo real contigo. Tuvieron que enfrentar las miradas de desaprobación, pero Amir estaba decidido. Laila se sintió abrumada, pero también emocionada. Había soñado con este momento, pero nunca se había atrevido a imaginar que realmente podría suceder. La idea de desafiar las normas, de luchar por su amor, la llenó de una fuerza renovada. Amir era su amor, su compañero, y estaba dispuesta a enfrentarse al mundo por él. Amir se apartó un poco para mirar a Laila a los ojos. Juntos podemos romper este ciclo. Juntos podemos crear una nueva historia, una donde el amor sea más fuerte que cualquier barrera. No quiero que nuestro amor sea un secreto. Quiero que el mundo sepa lo que somos, el uno para el otro. Laila sonrió, sintiendo que sus propias inseguridades se desvanecían. Con la mano de Amir entrelazada con la suya, se sintió segura y poderosa. Sí, Amir, lucharemos juntos. No importa lo que pase. No dejaremos que nadie nos detenga. Su promesa resonó en el aire como una declaración de guerra contra las expectativas sociales. La muerte de su abuelo había marcado un nuevo comienzo para Amir, y juntos estaban decididos a construir un futuro donde el amor trasciende las barreras. El camino no sería fácil, pero el amor genuino que compartían les daría la fortaleza necesaria para enfrentar cualquier desafío. Con una nueva determinación, Amir y Laila se alejaron del cementerio, listos para enfrentar el mundo. Sabían que su amor era un acto de valentía en una sociedad que a menudo se oponía a lo que no podía comprender. Pero estaban dispuestos a desafiar las normas y a demostrar que el verdadero valor se encuentra en las conexiones humanas, en el amor que florece a pesar de las adversidades. El futuro se presentaba incierto, pero la esperanza brillaba dentro de ellos, y con cada paso sentían que estaban escribiendo su propia historia, una historia donde el amor no solo sobrevivía, sino que triunfaba.